Bien, ¿cierto? Para terminar, vamos a hacer este corto video, ¿cierto? Para el tutorial número 4, ¿ya? O sea, perdón, el tutorial número 1, ¿cierto? Hemos quedado en la parte de resistencia a elementos estructurales. Estábamos viendo la resistencia nominal, ¿ya? Y lo siguiente que nos toca ver es, ¿cierto? Estamos haciendo un repaso de conceptos generales para entender el diseño sísmico y la resistencia de elementos, ¿ya? Entonces, en el diseño sísmico yo voy a tener tensión de diseño en flexión, ¿ya? La cual se determina, ya según lo que dice la norma, en la siguiente expresión, ¿ya? Por ejemplo, en el apartado A, ¿ya? Tengo que en la zona flexo-traccionada, perdón, de piezas flexionadas, ¿ya? Se diseña según la expresión que sigue a continuación, ¿ya? Tengo una fuerza, ¿ya? Que se viene determinada por esas expresiones, ya que son la tensión de diseño en flexión de borde traccionado en megapascales, ¿ya? Eso es lo que significa esa expresión, y va a depender, cierto, netamente de la tensión admisible en flexión determinada según la fórmula anterior, ¿ya? Que hemos visto. El K sub H ya va a ser un factor de modificación por contenido de humedad, determinado según una fórmula, ¿cierto?, del 6.1.1. Y el factor K también, que va a depender, perdón, K sub T, que va a depender de otros factores, ¿ya? Entonces es importante entender esta parte, ¿cierto?, del diseño sísmico, ¿ya? Entonces aquí tenemos ejemplos, ya lo que estamos viendo son ejemplos de resistencias o tensiones admisibles, ya, perdón, dadas por normativas. Entonces tenemos compresión en columnas también, ya. Esto es lo que da alguna normativa, ya. Y resistencias a tensiones, eso es lo que más o menos nos indica estas normas, ¿ya? La tensión, ¿cierto?, en compresión axial se determina mediante esta fórmula, ¿cierto?, en columnas o en vigas, dependiendo de la altura, del ancho no excedente, ¿cierto?, no debe exceder eso, la fuerza F sub m que acabamos de ver, la presión que va a ejercerse y la fuerza de roce, ¿no? Entonces la fuerza de tensión a la compresión axial va a depender de todos estos tres elementos, ¿no? Ah, lo siguiente que va a pasar también, ¿ya? Esto es en construcciones con inspección especializada, ¿ya? Sin inspección especializada, perdón, se determina la siguiente fórmula, ¿ya? Este es el tema de columnas, ¿ya? Muy importante. Tema de columnas, y arriba para vigas, ¿cierto? Donde se diseña la flexocompresión, ¿ya? Elementos combinados de diseño. Bien, eh, para finalizar, ¿cierto? En esta parte del taller vamos a ver un poquito esto, ¿ya? Vamos a ver el tipo de armado típico de elementos estructurales, ¿ya? Que viene determinado, ¿cierto?, por las diferentes componentes, ¿cierto? Todos conocemos los concreto, perdón, las vigas y columnas de concreto armado, ¿ya? Van a tener partes que se llaman estribos, ¿ya? Esta parte de la parte de que envuelve, ¿cierto?, a mi columna y que envuelve el acero longitudinal, ¿cierto? Se llama estribos, o en otros lados también tiene otros nombres, ¿ya? Y la parte del acero longitudinal, ya, se llama el acero de refuerzo, ¿ya? Es el acero de cuantía mínima que debe cumplir un diseño de concreto armado, ¿ya? Y aquí tenemos, cierto, la barrita que le da la seguridad a todo este nudo, ¿ya? Entonces vamos a tener un perfil, ¿ya?, así como está en esta sección, con estribos, ¿cierto?, a lo largo, ¿ya?, y a lo largo de mi viga, ¿ya?, largo de la viga, ¿ya?, ¿cierto? Va a ser X y va a tener un espaciamiento, ¿ya?, ¿cierto? El acero de refuerzo, por ejemplo, puedo tener 8 estribos, ¿cierto?, a 5, por ejemplo, cada 5 centímetros, ¿ya?
Y ahí viene especificado, ¿cierto? Todos estos detalles en los planos estructurales, ¿ya? Ahí tenemos todo lo que viene en la especificación técnica de esta columna y el espaciamiento entre la columna, ¿ya? En esta parte, ¿cierto? Empieza a cambiar cuando es un punto crítico de unión, empieza a, ¿cierto? A unirse más los estribos, y en la parte interior, ¿cierto? Puedo hacer un poco más de separación en la parte de estribos, ¿ya? Bien, entonces, ¿cierto? Hasta esa parte tenemos el tipo de armado típico de elementos estructurales, ¿ya? Bien, y para finalizar, ¿cierto? Este tutorial, ya vamos a ver la parte de losas, ya que tenemos el acero de malla, ¿ya? Y el acero longitudinal, ¿cierto? Que va dentro del concreto, y la losa, ¿cierto? Que va soportada por las vigas, ¿ya? Por los tacos, ¿cierto? Que son la unión a las vigas, ¿ya? Importante eso. Entonces voy a tener dos caras, ¿cierto? Dos caras para el acero estructural. Esto lo vamos a ver con más detalle en las clases en vivo, ¿ya? Entonces tenemos esas dos caras, ¿cierto? Con un espaciamiento del acero de refuerzo y el acero longitudinal que viene como ganchos, ¿ya? Van como ganchos, así, ¿ya? Eso en cuanto a losas, ¿ya? ¿Cierto? Y la conexión losas, las uniones, la conexión losas, lo que les explicaba, ¿cierto? Van como ganchos que se unen, en este caso, al muro estructural, ¿ya? Esa sería la parte más importante, ¿ya? Y también, ¿cierto? En etapas, aquí algún diseño, ¿cierto? De toda la armadura que tiene, por ejemplo, una fundación o una unión de muros, ¿ya? Sería de esa forma. De aquí yo, ¿cierto? Puedo hacer la cubicación de estos materiales y tengo todos los estribos, ¿cierto? Del muro, ¿ya? Todas las mallas que van, ¿cierto? Doble malla, ¿ya? De acero, y los aceros, perdón, el refuerzo, ¿cierto? Longitudinal y vertical, ¿ya? Esto se calcula y ahí nos da la especificación a cuánto se separa, ¿ya? Que tengo todo este acero en ese muro, ¿ya? Y las varillas verticales también que se cubican, ¿no? Importante determinar todo este, todos estos elementos, ¿no? Entonces, bien, quedaríamos hasta esta parte y nos vemos en la siguiente tutorial, ¿ya? Nos vemos. Gracias por su atención y nos vemos.